Y sí, Uruguay existe, no se crean en la pizarra que no le damos, no, claro que le damos importancia a todo lo que viene pasando y pasa en el Uruguay. Y nos teníamos ganas de parar un poco, pararnos, no porque existe una coyuntura especial, sino para, ¿no? Si somos capaces de radiografiar cuál es el panorama electoral, quizás complejo, la calle le va quedando menos. Se empiezan, ¿no? A hablar de las candidaturas al interior del Frente Amplio, que van a pasar con la ultraderecha uruguaya, que ya tuvo una cierta presencia, ¿no? Creo que se llama Cabildo, el espacio político electoral. ¿Qué pasan con los partidos tradicionales? Hay sucesión de la calle por parte del centro derecha uruguayo. Bueno, Bahía, ayúdanos un poco a explicar y a entender cómo viene la mano en este país que queremos tanto y que tú quieres más que nadie. A ver, vamos a presentar un poco el escenario político uruguayo. Sabemos que hay elecciones el año que viene, en 2024, y que la calle Pau no puede reelegir porque no está habilitado para ser presidente otra vez. Y, por supuesto, hay dos espacios en disputa, uno que es del lado del progresismo, que es el Frente Amplio, y por otro lado, la coalición de gobierno, liderada por el Partido Nacional, en la que se encuentra también, como vos bien decías, Cabildo Abierto y otros partidos más tradicionales. Si querés, podemos empezar a hablar un poco del Frente Amplio, del progresismo, que está como dividido en dos partes, ¿no? Por un lado, Yamandu Orsi, que es el intendente de Canelones. Recordemos que Canelones es uno de los distritos más grandes de Uruguay después de Montevideo. Él es profesor de historia de la escuela secundaria, pertenece al Movimiento de Participación Popular, que es el MPP del Frente Amplio. Fue elegido 2 veces intendente de Canelones y el 19 de marzo de este año, el MPP lo anunció oficialmente como uno de los candidatos presidenciales para el año que viene por el espacio del progresismo. Nosotros conversamos de la pizarra hace 2 años, en el año 2021, con Yamandu Orsi. La verdad que tiene un perfil muy dialoguista, por decirlo de una forma. Si vos lo escuchás, yo recomiendo que vuelvan a escuchar esa entrevista que vos le hiciste a Alfredo. La verdad que es un tipo que tiene posibilidades de dialogar, de discutir con varios sectores, y esto es lo que nos decía respecto a la cuestión de los frentes electorales. Yo creo que los frentes se fortalecen y ganan en amplitud cuando tenés enfrente el objetivo mucho más claro o cuando tenés la real dimensión del desafío. Y lo que nos ha pasado muchas veces a la izquierda a nivel latinoamericano, uruguayo y mundial, históricamente, es que cuando se diluye el objetivo o cuando lográs algunas metas y llegás hasta ahí, eh, a veces se nos nubla un poco la vista y se confunde. A ver, hay una cuestión fundamental que es un poco qué rol ocupa el Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica del MPP pertenece y también avala la candidatura de Yamandu. Y hay una cuestión que me parece importante antes que hablemos de Carolina da Cose, que es la intendente de Montevideo, que es a veces erróneamente intentamos comparar con Argentina algunas cuestiones, pero el Pepe Mujica tiene un rol histórico y político importante en la política uruguaya, pero no es quien define todo, como es Cristina, que es la gran ordenadora del peronismo o de gran parte de la política argentina. Es importante lo que dice Bahía porque a veces es cierto que para analizar un país que uno no conoce, busca categorías de su propio país, forzándolas para explicar lo que pasa en otro sitio. Creo que efectivamente creo que la figura de Cristina Fernández de Kirchner no tiene nada que ver con la figura de Pepe Mujica, más allá de que sean respetadas muchísimo y que sean centralidad de la política, pero no tiene nada que ver. Creo que a veces este tipo de aclaraciones son fundamentales para entenderla. Y además de la figura de Pepe Mújica, de lo que dice respecto a Mandú, ¿qué nos explicas de la otra, digo, en disputa al interior del Frente Amplio? Porque tiene un perfil, yo diría que diferente, ¿no? A Jean Mandú. Exactamente, y por eso iba a lo que decía el Pepe, porque el liderazgo en el Frente Amplio está un poco más diseminado, ¿no? En este sentido también se encuentra del otro lado Carolina Cosa, diseminado que quiere decir que pueden convivir incluso, ¿no? Esto pensando de cara a lo que se viene, ¿no? Es un liderazgo que puede convivir. Es ingeniera y tiene un perfil bastante más confrontativo en relación a posicionamientos más políticos, ¿no? Fue presidenta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones entre 2010 y 2015 durante el gobierno de Mujica, y también fue ministra de Industria en el gobierno de Tabaré. Se desempeñó también en el sector privado, tiene un perfil más independiente
independiente y hoy por hoy tiene un apoyo muy grande de lo que es el Partido Comunista. En estas dos cuestiones, en estos dos posicionamientos, se dirime un poco la interna del progresismo en Uruguay. Y la verdad que también es interesante pensar un poco cómo se está posicionando la derecha, porque recordemos que tanto para el interior de Uruguay como para todos los países latinoamericanos, Luis Lacalle Pou ha sido los primeros años el referente de la buena gestión, sobre todo vinculado al tema de la pandemia. La verdad es que la primavera de Lacalle Pou podemos identificar que se termina de alguna forma con el referéndum realizado en 2022, en marzo, no sé si se acuerdan, de la LUC, que es la Ley de Urgente Consideración, que él gana por un margen muy acotado, solo un punto. Fíjate, Y perdona, ahí, pero sí. esto es, para mí es fantástico entender cómo a veces una derrota puede ser un campo fértil para una futura victoria. A veces miradas cortoplacistas, ¿no? Que en una derrota o incluso el no querer jugar una partida porque piensas que vas a ser derrotado, a veces es el primer paso para una siguiente victoria. Y a mí me parece esto clave entenderlo. Imagino que te ha pasado muchas veces, Gaby, ¿no? Esta interpretación de las derrotas, de perder, como tú bien decías, por ganar por la mínima el neoliberalismo, pero al final cohesionó mucho a la izquierda paraguaya o al Frente Amplio paraguayo. No sé cómo lo interpretas eso, uruguayo, perdón, dije paraguayo. Siempre me cuesta muchas veces ese tipo de confusión. ¿Cómo lo ves, Gaby? Coincido contigo, yo con todos y todas las uruguayas y los uruguayos que he podido conversar del frente, identifican ese punto como un punto de partida importantísimo para reestructurar la organización, o sea, cohesionarse, etcétera, pero además para sentir la posible victoria en las próximas elecciones generales. Rompieron el estado de ánimo que traían de la derrota anterior. Y entonces romper ese estado de ánimo para el frente ha sido muy importante. Muchísimo. Bueno, ¿qué más tenemos, Bahía? Bien, después de esta situación del referéndum, donde Lacalle Pou gana por un margen muy acotado, que él quería mantener algunos artículos que eran bastante polémicos, como por ejemplo que habilitaba los desalojos express, la declaración de ilegítima de los piquetes, etcétera, etcétera, aparece ahí como un derrotero de Lacalle Pou en relación con dos casos que son particulares, que no los vamos a desarrollar, pero ya los hemos mencionado en la pizarra, que tiene que ver fundamentalmente con el custodio que estuvo vinculada al hurto, estafas, apropiación indebida, escuchas ilegales, bueno, y demás, que lo sometieron a una persona que estaba muy cercana a Lacalle Pou, y la verdad que a partir de ese momento la imagen de Lacalle Pou baja estrepitosamente. Y acá quiero hacer una aclaración ya para ir cerrando también en relación con esto y cómo cambia un poco el escenario, fundamentalmente después del referéndum, que tienen que ver con esta cuestión. Nosotros hicimos una sección de Uruguay que se diferencian y si son parecidos uruguayos y argentinos. Y la realidad es que el uruguayo y la uruguaya, la verdad, son más moralistas en relación con algunas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá en Argentina uno tiende a comparar, ¿no? Pero en Argentina tuvimos un lago escondido hace un par de meses y de alguna forma pasó, ¿no? Como hay una naturalización que el uruguayo es como mucho más categórico en que estas cuestiones le parecen bastante mal. Y esto se refleja directamente en la imagen de los candidatos y en los votos. Por eso también me parece importante que la cuestión de Astesiano o incluso otras polémicas, como no sé si se acuerdan que era el caso Marcet, que era una referenta y una funcionaria que estuvo vinculada a un narcotraficante, esto la sociedad uruguaya lo ve con muy malos ojos, pero no solo en relación con la derecha, también ha pasado en el progresismo. Hubo un caso también en el Frente Amplio, donde no sé si se acuerdan que un vicepresidente estuvo denunciado por falsificar y también fue categórica la sociedad uruguaya en relación con esto. Y esto me parece importante porque esto se refleja directamente en el voto del año que viene. Bahía, Gaby. pero yo tengo la duda de que si el uruguayo es más conservador o el uruguayo es menos farandulero de la política, es decir, faranduliza menos la política y por lo tanto los temas no vienen como farándula, están 2 minutos y desaparecen del imaginario colectivo, sino que se estacionan y se quedan un poco más. El tratamiento de la política
desde mi punto de vista, es de menor farandulización en Uruguay, ¿no? Exactamente, hay algo de eso también, sí, exactamente, porque estos casos, es verdad, no pasan de la agenda de un día para el otro y se instalan y hay un entrenamiento incluso más serio, una investigación mediática más seria y ya terminamos con esto. Por Perdona, esto tanto mismo, así, sí. tanto así, Bahía agarró moto uruguaya y aquí ya ven, ¿eh? No, quiero parar un momento porque tanto así que fueron de los países pioneros en crear una suerte de comisión contra las fake news en un periodo electoral. Esto no era habitual en el mundo y en América Latina y con cierta madurez democrática, lo cual no significa que esté todo perfecto y yo creo que también hay falencias y ahí no hay que caer en ciertas mitificaciones que yo creo que son erróneas. Me parece importante, tanto así, y ahora sí que para terminar, Bahía, en esta idea de que en Uruguay está todo relativamente calmado y todo el mundo es democrático, ya surgió una fuerza ultraderecha en las últimas elecciones que empezó a reivindicar hasta la dictadura uruguaya, o por lo menos tiene un vínculo muy fuerte, y que no sé cómo lo ves de cara a lo que se viene. Hablo de Cabildo, creo que es el nombre exacto. Me gustaría para cerrar que también veamos ese espacio que a lo mejor se hace más competitivo de lo que nos imaginamos si acaban como confrontando, contrastando contra cualquier otra candidatura del Frente Amplio. Mira, yo realmente, digo, acá esto es más opinión y ya para cerrar, realmente incluso cómo se vienen dando las encuestas y el clima uruguayo, me parece que Uruguay siempre llega como, no es por desmerecer, pero como un poco tarde. Yo todavía esos espacios en Uruguay lo veo que para la elección del 2024 está lejos de posicionarse. No digo que no se puedan posicionar porque ya vemos que esa fuerza y ese sentido común de la ultraderecha va avanzando en todos lados. En Uruguay todavía no lo veo con tanta fuerza. Eso exactamente, pero es importante saber que está en el tablero, que ahora mismo no es mayoritario y habrá que estar monitoreándolo hacia adelante. Bueno, queríamos hacer esta panorámica, vamos a seguir hablando seguramente cada vez más y radiografiando. Yo creo que a Cose, que a lo mejor se le conoce un poco menos, y a otros personajes que son fundamentales para entender también la política uruguaya. Paramos acá nuestra particular vuelta al mundo con nuestro especial Uruguay y ahora viene Vinicius, racismo, un ratito de probablemente algo de Biden, hay un montón de cosas, no se lo pueden perder. Seguimos en la pizarra.